la triste derrota de los candidatos de Donald Trump en los distritos de tradición demócrata. Massachusetts, Maryland e Illinois han elegido a gobernadores republicanos moderados en el pasado, pero los postulantes de este año parecían ser demasiados conservadores en estos estados. Los demócratas repelieron fácilmente a los republicanos respaldados por el expresidente Donald Trump en varios estados de tendencia izquierdista el día martes, mientras que en territorios más competitivos aguardaban pruebas más duras que podrían decidir el control del Congreso y el futuro de la presidencia de Joe Biden. A pesar de su historial liberal, estados como Massachusetts, Maryland e Illinois han elegido gobernadores republicanos moderados en el pasado, pero este año los republicanos parecieron ser demasiado conservadores en estos estados, dando a los demócratas victorias fáciles en las elecciones de mitad de mandato, que de otro modo podrían resultar difíciles para el partido. En Massachusetts y Maryland también se produjeron primicias históricas. La demócrata Maureen Hawley se convirtió en la primera mujer elegida como gobernadora de Massachusetts, así como en la primera gobernadora abiertamente lesbiana de cualquier estado, y Wes Moore se convirtió en el primer gobernador negro de Maryland. En la Florida, un antiguo campo de batalla que se ha vuelto cada vez más republicano, el gobernador Ron DeSantis ganó un segundo mandato derrotando al aspirante demócrata Charlie Crist, un excongresista, y DeSantis se impuso en el condado de Miami-Dade, antaño un bastión demócrata, en una victoria que continúa su ascenso como estrella republicana nacional, con vistas a una posible candidatura a la Casa Blanca en el 2024. El senador de Florida, Marco Rubio, también ganó la reelección, rechazando el desafío de la demócrata Val Demings e ilustrando aún más el giro a la derecha del estado. El resultado de las elecciones a la Cámara de Representantes y el Senado determinará el futuro de la agenda de Biden y servirá de referéndum sobre su administración. En un momento en que la nación se tambalea por una inflación récord y la preocupación por el rumbo del país, el control republicano en la Cámara de Representantes probablemente desencadenaría una ronda de investigaciones sobre Biden y toda su familia, mientras que una toma en posesión del Senado por parte del Partido Republicano dificultaría la capacidad de Biden para realizar nombramientos judiciales. Los demócratas se enfrentaban a vientos en contras históricos. El partido en el poder casi siempre sufre pérdida en las primeras elecciones de mitad de mandato del presidente, pero los demócratas esperaban que la ira por la decisión del Tribunal Supremo de eliminar el derecho a la interrupción del embarazo pudiera animar a sus votantes a romper las tendencias históricas. Incluso Biden, que tenía previsto ver los resultados electorales de la noche en la Casa Blanca, dijo a última hora de la noche del día lunes que pensaba que su partido mantendría el Senado, pero que la Cámara es muy difícil. Al preguntarle cómo haría eso para gobernar, su valoración fue tajante. Más difícil. En Georgia, el senador demócrata Raphael Warnock y el aspirante republicano Herschel Walker se disputan un escaño que podría determinar el control del Senado. En Virginia, los representantes demócratas Alvin Spingerberg y Alina Luria se defendían de animados oponentes republicanos en lo que podrían servir como señales tempranas de hacia dónde se dirige la mayoría de la Cámara, ya que los republicanos esperan recuperar los distritos suburbanos que cambiaron a los demócratas durante la tumultuosa presidencia de Donald Trump. Los republicanos apuestan porque los mensajes centrados en la economía, el precio de la gasolina y la delincuencia tengan eco entre los votantes en un momento de inflación creciente y el aumento de la violencia. AP Podcast, una amplia encuesta del electorado nacional, mostró que la alta inflación y la preocupación por la fragilidad de la democracia influía mucho en los votantes. La mitad de los votantes dijo que la inflación era un factor bastante importante, con los comestibles, la gasolina, la vivienda, los alimentos y otros costos que se han disparado en el último año. Un poco más del 44% dijo que el futuro de la democracia era su principal consideración. No se registraron problemas generalizados
con las papeletas de voto en intimidación de los votantes en todo el país, aunque se produjeron los típicos contratiempos de la mayoría de las jornadas electorales. Algunos tabuladores no funcionaban en condados de Nueva Jersey, en Filadelfia, donde los demócratas cuentan con una fuerte participación. La gente se quejó de que se les rechazó cuando se presentaron en una persona para tratar de solucionar problemas con sus votos por correo previamente emitidos. En el condado de Maricopa, Arizona, que abarca Phoenix y es el mayor condado del estado, los funcionarios informaron de problemas con las máquinas de tabulación de voto en alrededor del 20% de los lugares de votación. Eso alimentó la ira y el escepticismo sobre la votación, que ha ido creciendo entre algunos republicanos desde que el estado se decantó por Biden por un estrecho margen en el 2020. Los votantes también estaban decidiendo carreras de alto perfil para el Senado o el gobernador en lugares como Pensilvania, Nevada, Wisconsin, Arizona y Michigan. También habían concursos para secretarios de estados, roles que normalmente generan poca atención pero que han sido objeto de un creciente escrutinio, ya que los contendientes del GOP, que se negaron a aceptar los resultados de las campañas del 2020, se postularon para controlar la gestión de futuras elecciones. En las primeras elecciones nacionales, desde la insurrección del 6 de enero, el futuro democrático del país está entredicho. Algunos de los que participaron en el ataque o estuvieron en sus inmediaciones están dispuestos a ganar cargos electos el día martes, incluido varios que se presentan para ocupar escaños en la Cámara de Representantes. La preocupación por la violencia política también aumenta menos de 2 semanas después de que un sospechoso, bajo el hechizo de la teoría conspirativa, atacara la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en San Francisco y golpeara brutalmente a su marido de 82 años. Las elecciones del 2022 van camino a costar unos $16.700 millones a nivel estatal y federal, lo que las convierte en las elecciones de mitad de mandato más caras de la historia, según la organización no partidista de seguimiento de la financiación de campañas Open Secret. Los republicanos entraron en la recta final de la campaña en una posición fuerte para tomar y retomar el control de al menos una cámara del Congreso, lo que les daría poder para frustrar la agenda de Biden durante los 2 años restantes de su mandato. El Partido Republicano necesitaba un aumento neto de un solo escaño para ganar al Senado y 5 para recuperar la Cámara de Representantes. Todos los escaños de la Cámara de Representantes estaban en juego, al igual que 34 escaños del Senado, y es probable que se produzcan cambios radicales en Pensilvania, Georgia y Arizona. 36 estados elijan a sus gobernadores, y muchas de esas elecciones también se reducen a márgenes muy estrechos. La dinámica fue bastante complicada en las capitales de los estados. El Partido Republicano se enfrentó a inesperados vientos en contra para cambiar la oficina del gobernador en el conservador Kansas. Los demócratas por su parte estaban nerviosos por sus perspectivas en la carrera por la gobernación de Oregón, típicamente un bastión totalmente liberal. En otras elecciones a gobernador, Hawley se impuso a Geoff Diehl en Massachusetts, Moore a Dan Cox en Maryland, mientras que el gobernador de Illinois, J.B. Pfizer, derrotó al senador estatal Darren Bailey Cox, y Bailey estaba entre los republicanos de extrema derecha que los demócratas gastaron decenas de millones de dólares para reforzar durante las primarias, apostando a que serían más fáciles de vencer en las elecciones generales que sus rivales más moderados. Si el Partido Republicano tiene unas elecciones especialmente fuertes, ganando escaños demócratas en el Congreso, en lugar como New Hampshire o el estado de Washington, podría aumentar la presión para que Biden opte por no presentarse a la reelección en el 2024. Donald Trump, por su parte, podría tratar de capitalizar las ganancias del GOP lanzando formalmente otra candidatura a la Casa Blanca durante un anuncio muy grande en la Florida la próxima semana. El expresidente respaldó a más de 300 candidatos en el ciclo de mitad de mandato y espera utilizar las victorias republicanas como trampolín para su campaña presidencial en el 2024. Creo que si ganan, deberían recibir todo el crédito,
y si pierden no deberían culparme en absoluto, pero probablemente será todo lo contrario, dijo Donald Trump en una entrevista con News Nations.